Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Mates Profe Claudio, el espacio donde puedes resolver todas tus dudas en matemáticas. Este video corresponde al tercer capítulo de la resolución del modelo de matemática de la prueba de transición universitaria. Recuerda que te enseñaré tips y estrategias para resolver todos los ejercicios. No te olvides que con trabajo duro y mucha perseverancia puedes llegar a la universidad. Así que vamos juntos por ese desafío. En este video estudiaremos el eje temático de geometría, así que vamos juntos por esos ejercicios. En el ejercicio número 36 tenemos el siguiente enunciado. Una persona apoya un madero de 5 metros de longitud en la pared de un edificio. La distancia del pie del madero a la pared es de 4 metros. Se cambia la posición del madero en la pared, desplazándolo verticalmente 1 metro hacia abajo, como se representa en la siguiente figura. ¿Cuántos metros se deslizó el pie del madero respecto a su posición inicial? Para responder este ejercicio, tenemos que darnos cuenta que inmediatamente se encuentra asociado triángulos rectángulos, o sea, el teorema de Pitágoras se va a tener que utilizar para conocer la respuesta. Tenemos que representar la situación acá de dos triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo sería la posición inicial en que estaba el madero. Acá tenemos que completar con algunos datos. Sabemos que la longitud del madero es de 5 metros, o sea, la hipotenusa de ese triángulo rectángulo es de 5. Luego sabemos que la distancia del pie del madero, o sea, desde este punto hacia la pared, son 4 metros. Por lo tanto, con estos datos, teniendo un triángulo rectángulo, como en este caso, nosotros podemos saber cuál es el valor de esta distancia. Es más, este es un triángulo pitagórico. Por lo tanto, podemos determinar este lado del triángulo rectángulo sin hacer los cálculos. Por lo tanto, en este caso, el valor de ese lado es de 3 metros. Ustedes pueden comprobar utilizando el teorema de Pitágoras para poder saber que esa medida son 3. Ahora bien, esta es la posición inicial que teníamos del madero. Ahora lo que ocurre es que se genera un nuevo triángulo. Este triángulo ahora va a ser distinto porque se baja verticalmente 1 metro, ¿cierto?, hacia abajo. En este caso, hay algunas dimensiones que no varían, como por ejemplo la hipotenusa. La hipotenusa sigue siendo 5 porque el madero no cambia su longitud. En este caso, se mantiene. Aquí, en la imagen, podemos ver que el madero se desplaza 1 metro hacia abajo. Por lo tanto, esta distancia va a corresponder a los 3 metros que inicialmente tenía, menos 1 metro. Es decir, corresponde a 2. Ahora bien, este es un triángulo que no es pitagórico. Por lo tanto, tenemos que determinar cuál es la longitud que está acá abajo para poder encontrar, ¿cierto?, la solución al problema. Entonces, ahora necesitamos utilizar el teorema de Pitágoras, que nos dice lo siguiente. Este cateto, que lo podemos llamar x, va a ser x al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Ahí estamos aplicando el teorema de Pitágoras para que podamos encontrar la longitud de x. En este caso, vamos a obtener lo siguiente. X será igual a 25, porque 5 al cuadrado es 25, menos 4, porque 2 al cuadrado es 4, pero aplicado, ¿cierto?, en una raíz cuadrada, para poder encontrar, ¿cierto?, la longitud de x. En este caso, la longitud de x será la raíz cuadrada de 21. Pero cuidado, que esta no es la solución del problema, porque a mí lo que me están preguntando es la medida de este desplazamiento que existe entre
el madero en su estado original y el que quedó desplazado. Por lo tanto, necesitamos calcular esa pequeña distancia. ¿Cuál será el resultado de esa pequeña distancia? Muy fácil. Solamente nosotros tenemos que hacer una diferencia. La diferencia va a ser entre la distancia más grande, que sería la raíz cuadrada de 21, menos la distancia original que tenía el madero, que en este caso correspondía a 4 metros. Por lo tanto, esa distancia, utilizando su misma unidad de medida, que son metros, corresponde a la solución del problema, que en este caso corresponde a la alternativa A. De esta forma, hemos solucionado el ejercicio. En el ejercicio número 37, tenemos el siguiente enunciado. En la figura adjunta, AC es igual a 12 centímetros y AO corresponde a 2 veces BP. ¿Cuál es la suma de las áreas de los dos semicírculos de centro O y P? Para resolver este ejercicio, en primer lugar, tenemos que tratar de identificar cuáles son los radios de cada uno de los círculos. Para ello, tenemos que utilizar la información que se nos entrega en el ejercicio. Se nos está diciendo que el segmento AC, o sea, lo que forma acá, corresponde a 12 centímetros. Pero aquí existe una pequeña relación entre los segmentos. Se nos está diciendo que el segmento BP, que lo podemos llamar X, que también es el mismo segmento PC, porque corresponde al radio de esa circunferencia más pequeña, se nos está diciendo que AO corresponde a 2 veces ese segmento, o sea, corresponde a 2X. Y como corresponde a un radio, el segmento OB también tiene ese valor de 2X, porque estos segmentos, al ser radios, tienen la misma medida. Por lo tanto, con esto nosotros podemos plantear una pequeña ecuación y saber cuánto es el valor de X, y así conocer los radios de cada una de las circunferencias. En este caso, si nosotros sumamos todos los valores de X, vamos a obtener 2X más 2X, 4X, más X, 5X, más X, 6X. O sea, 6X corresponde a 12 centímetros. Por lo tanto, el valor de X corresponde a 12 dividido en 6, es decir, 2. En este caso, 2 corresponde a esta medida X y con eso podemos saber cuáles son las longitudes de los radios de cada una de las circunferencias, o semicircunferencias, ¿cierto? Si lo llamamos así. En este caso, vamos a tener lo siguiente. En la circunferencia más pequeña, el radio corresponde a 2. Y en la circunferencia más grande, el radio corresponde a 2 por 2, o sea, 4. Entonces, de esta forma, ya sabemos los radios, por lo tanto, podemos determinar sus áreas. El área de un círculo, nosotros lo podemos determinar con la siguiente fórmula. El área de un círculo será pi por el radio al cuadrado. Pero en este caso, nosotros estamos determinando semicírculos, por lo tanto es la mitad. Y el área de la mitad, ¿cierto?, de la circunferencia, luego de aplicar esta fórmula, tendríamos que dividirla por 2, tanto para la circunferencia de mayor tamaño y la de menor. Entonces, determinemos las áreas de esos círculos completos y después determinamos su mitad. En este caso vamos a obtener lo siguiente. Para la circunferencia o semicircunferencia menor, que la podemos simbolizar así, va a corresponder a pi por el radio, que en este caso el radio vale 4, pero al cuadrado, o sea 4 por 4, que son 16. Pero todo eso dividido por 2, porque es la mitad. Por lo tanto, esa área del semicírculo mayor corresponde a 8pi, porque 16pi dividido en 2 son 8. Ahora bien, vamos a hacer lo mismo con la circunferencia de menor tamaño. En este caso es la siguiente. Vamos a hacer un pequeño esquema para que se entienda bien y corresponde a lo siguiente.
sería pi por el radio, que en este caso corresponde a 2, al cuadrado. Pero recordemos que es la mitad, o sea, tenemos que dividirla por 2. Por lo tanto, en este caso, el área de ese semicírculo va a ser 4pi partido por 2, o sea, 2pi. Ya sabemos entonces las áreas de cada uno de los semicírculos, pero se nos está pidiendo la suma de esos dos. Por lo tanto, la suma corresponde a 8pi más 2pi, o sea, la alternativa correcta será la letra D. 10pi es el valor de la suma. Y de esta forma hemos resuelto el ejercicio. En el ejercicio número 38 tenemos el siguiente enunciado. El parabrisas de un auto de juguete es plano y de forma rectangular. Su largo es 13 centímetros y su ancho 8 centímetros. El auto cuenta con 2 plumillas de 6 centímetros de longitud cada una para limpiar el parabrisas. Estas tienen un ángulo de abertura de 90 grados, tal como se muestra a continuación. Si las plumillas limpian con todo su largo, ¿cuál es el área de la superficie del parabrisas que no alcanzan a cubrir las plumillas? Para resolver este ejercicio, nos tenemos que dar cuenta que nosotros necesitamos determinar esta área, la que no se alcanza a limpiar. En este caso, necesitamos hacer una resta de la superficie del rectángulo menos lo que cubre el limpiaparabrisas. Ya sabemos las dimensiones del rectángulo. Sabemos que tiene como largo 13 centímetros y de ancho 8. Entonces, con eso nosotros podemos determinar cuál es el área de ese rectángulo, que le podemos llamar área 1, que será 13 por 8, que en este caso corresponde a 104 centímetros cuadrados. Ahora bien, nosotros tenemos que analizar un poco acerca de lo que cubre el limpiaparabrisas. En primer lugar, si nos damos cuenta, como la abertura es de 90 grados, cada limpiaparabrisas está formando un cuarto de un círculo. Por lo tanto, si utilizamos 2 limpiaparabrisas, estamos ocupando un semicírculo. Este semicírculo tiene un radio de 6 centímetros, porque la misma plumilla actúa como radio. Por lo tanto, el área 2, el área que nosotros necesitamos determinar, que en este caso sería lo que está ocupando o limpiando en este caso la plumilla, sería la mitad del área de un círculo de radio 6. En este caso sería pi por el radio, que son 6 al cuadrado, y todo eso dividido por 2. Si sacamos las cuentas, 6 al cuadrado son 36, y 36 dividido por 2 son 18. Esta área va a ser 18 pi centímetros cuadrados. Por lo tanto, para saber el área que no se alcanza a limpiar, corresponde a la resta o la diferencia entre estas dos superficies, lo que nos da como resultado 104, esto corresponde a la solución, 104 menos 18pi, y recordemos que estamos hablando de centímetros cuadrados. Esa es el área que no se alcanza a limpiar del limpiaparabrisas. Por lo tanto, la alternativa correcta para este ejercicio corresponde a la letra D. En el ejercicio número 39 tenemos el siguiente enunciado. En el suelo del patio de un colegio se dibuja un juego conocido como luche. Este juego se compone de cuadrados congruentes entre sí, dibujados uno al lado del otro y en la posición que se muestra en la siguiente figura. Daniela le dice a Camilo que ella calculó el área total de los cuadrados, lo que le dio 7.200 centímetros cuadrados, y le pide que calcule el perímetro de la figura completa para saber cuánta cinta adhesiva necesita colocar en los bordes del luche. ¿Cuál es la longitud de la cinta? Para resolver este ejercicio, nos tenemos que dar cuenta que, en primer lugar, la superficie de este dibujo corresponde a 8 cuadrados, congruentes entre sí.
Por lo tanto, la superficie de cada uno de ellos consistiría en dividir los 7.200 centímetros cuadrados, 7.200, dividido por 8. Dividido por 8. Lo que nos da como resultado 900 centímetros cuadrados. Eso sería, en este caso, la superficie de cada cuadrado dibujado. Ahora nos tenemos que concentrar en tratar de determinar el lado de este cuadrado. A partir del área de un cuadrado, nosotros podemos saber cuál es el lado. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de, en este caso, la superficie, que son 900, nos va a dar el lado o la medida, ¿cierto?, del lado de este cuadrado. La raíz cuadrada de 900 son 30, ya que 30 por 30 son 900. Por lo tanto, 30 centímetros corresponde, en este caso, al lado de cada uno de los cuadrados que se forman acá. Entonces, lo que nosotros necesitamos para poder determinar el perímetro será sumar todo el contorno de esta figura, teniendo cuidado, sí, que existen unas mitades que se ven acá. Pero para hacerlo más simple, nos podemos dar cuenta que dos mitades forman un lado. Así que en primer lugar, vamos a tratar de contar cuántos lados son y sumar cuántas mitades forman nuevos lados. Veamos, vamos a partir entonces contando manualmente los lados. Vamos a comenzar desde ahí y vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tenemos 14 lados completos, digamos. 14 lados que necesitamos multiplicarlos por 30. Recuerden que estamos tratando de determinar el perímetro de esta figura. Pero, como yo les decía anteriormente, necesitamos cuántos lados más se forman con estas mitades. Con dos mitades, como se encuentra justamente en el punto medio, vamos a obtener, en este caso, un lado más. Aquí formamos un lado, dos lados, tres lados y cuatro lados. O sea, 4 por 30. Cuando nosotros resolvamos esta operación que está por medio, vamos a saber cuál es la longitud completa o el perímetro de esta figura que necesitamos determinar. Cuando multiplicamos 14 por 30, lo hacemos manual. 3 por 4 son 12, 3 por 1 son 3, más 1 son 4, formamos 420. Y 4 por 30 son también, en este caso, 120. Por lo tanto, el perímetro de esta figura será 420 más 120, lo que nos da como resultado 540. Recordemos que estamos trabajando con centímetros. Por lo tanto, esa es la medida de la longitud completa. Y con eso vamos a ver cuánta cinta adhesiva necesitamos colocar. Por lo tanto, la alternativa correcta y solución de este ejercicio corresponde a la letra C. Y de esta forma lo hemos resuelto. En el ejercicio número 40 tenemos el siguiente enunciado. Considera los vectores U, menos 2,5, V, 3, menos 2 y C, menos 1, menos 4. ¿Cuál es el vector U más 2V menos C? Para determinar el resultado de esta pregunta, lo que nosotros necesitamos recordar es que los vectores, para poder operarlos bajo la suma o la resta, se hacen mediante componente a componente. Es decir, yo debo, para sumar las primeras componentes, la suma de las segundas componentes. Entonces, en este caso, tenemos también un factor, o sea, un escalar que está multiplicando un vector. Cuando un escalar multiplica un vector, simplemente, en este caso el 2, multiplica cada una de las componentes del vector. Por lo tanto, para poder realizar este nuevo vector, tenemos que hacer todas las operaciones involucradas. Veamos, reescribamos el ejercicio. El vector U corresponde a menos 2,5.
2 veces el vector v sería en este caso 2 por 3, 6, 2 por menos 2, menos 4. Y menos el vector c de coordenada menos 1, menos 4. Por lo tanto, si nosotros necesitamos la coordenada de este nuevo vector, que lo podemos llamar el vector x, será entonces operar componente a componente, teniendo cuidado con las operaciones que hay que realizar de por medio. En este caso vamos a obtener menos 2 más 6, que son 4, y 4 menos menos 1 serán 5, coma, y ahora trabajamos con la segunda componente, que en este caso sería 5 más menos 4, que en este caso corresponde a 1, menos menos 4, que en el fondo es decir 1 más 4, que corresponde a 5. Por lo tanto, ese sería el vector resultante de esas operaciones, que en este caso corresponde a la alternativa B. Y de esa forma hemos resuelto el ejercicio. En el ejercicio número 41 tenemos el siguiente enunciado. Si el punto A, B es la imagen que se obtiene al trasladar el punto R según el vector M, N, ¿cuáles son las coordenadas de R? Para determinar la solución de este ejercicio, debemos realizar un planteamiento, que puede ser como el siguiente. Nosotros necesitamos determinar las coordenadas en este caso, del punto R, que no las conocemos. Pero sí sabemos que si a ese punto R nosotros le sumamos el vector M, N, nos debe dar como resultado la imagen que decía en un comienzo del problema, o sea, A, B. Por lo tanto, solamente utilizando lógica, nosotros podemos encontrar las coordenadas del punto R. En este caso, nosotros necesitamos a qué número, si le sumamos M, nos da como resultado A. Por lo tanto, lo que podemos hacer es definir el A y restarle M. Cuando nosotros tenemos A menos M y le sumamos M, se nos anularán las M. Por lo tanto, nos va a quedar simplemente la coordenada A. Ahora bien, tenemos que hacer el mismo procedimiento para la segunda componente de R, que en este caso corresponde a B menos N. ¿Por qué? Porque si B menos N le sumamos N, se anularán las N y daremos como resultado la componente en B. Por lo tanto, el punto original que nosotros estamos buscando tiene las coordenadas A menos M, B menos N. Y en este caso corresponde a la alternativa B. Y de esta forma hemos resuelto el ejercicio. En el ejercicio número 42 tenemos el siguiente enunciado. Antonia está programando un robot para que viaje desde el lugar donde se encuentra hasta el punto B, que se representa en la cuadrícula de la siguiente figura. El comando utilizado para programar los movimientos del robot es T, M, P, en el que M es la cantidad de casilleros que se avanza en forma horizontal hacia adelante y P es la cantidad de casilleros que se avanza en forma vertical hacia arriba. Antonia programa la siguiente secuencia de movimientos. Movimiento 1, T 0,1, movimiento 2, T 2,0, movimiento 3, T 1,1 y movimiento 4, T 4,0. Con estos, el robot no llega al punto B de la cuadrícula. ¿Cuál de los movimientos anteriores tendría que quitar Antonia para que el robot cumpla su objetivo? Para resolver este ejercicio, lo podemos representar de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos que el robot está en esta posición inicial. Por lo tanto, vamos a aplicar el primer movimiento, que significa 0,1. En este caso sería 0 unidades hacia la derecha y 1 unidad hacia arriba. Por lo tanto, corresponde en ese punto final. Ese sería el punto donde llega a través del primer movimiento. Luego,
podemos representar con otro color el segundo movimiento, que en este caso significa 2 unidades hacia la derecha y 0 unidades hacia arriba. Por lo tanto, sería 1, 2. Quedaríamos en esta posición. Eso sería el movimiento número 2. Ahora bien, para representar el movimiento 3, dice que es 1,1, o sea, una unidad hacia la derecha y una unidad hacia arriba, que en este caso quedaríamos en esta posición. Eso sería el movimiento número 3. Y por último, en el movimiento número 4, se nos dice 4,0, o sea, 4 unidades hacia la derecha y 0 unidades hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Esa sería la posición donde llegamos finalmente con estos 4 movimientos. Claramente, en este caso el robot, en el último punto, o sea, en el amarillo, no llega al punto B. Por lo tanto, nosotros tenemos que identificar cuál movimiento debemos eliminar para que el robot pueda llegar a su destino. Si se dan cuenta, en el primer movimiento llegamos hacia arriba. En el segundo movimiento llegamos hacia el lado. Pero con este movimiento, cuando nos desplazamos hacia arriba, ya nos alejamos de la ruta. Si nosotros eliminamos este movimiento que designamos de color verde, que en este caso es el movimiento 3, al pasar al movimiento 4, a partir del movimiento 2, o sea, desde el punto de color azul al movimiento 4, que sería 4,0, 1, 2, 3, 4, aquí podríamos llegar en este caso a nuestra meta. Por lo tanto, con esta representación bien colorida, nosotros pudimos llegar a la alternativa correcta, que en este caso consiste en eliminar el movimiento número 3. Por lo tanto, la alternativa correcta de este ejercicio es la letra C. Y de esta forma, hemos llegado a la solución del problema. En el ejercicio número 43 tenemos el siguiente enunciado. La figura adjunta ABMN y ACPQ son rectángulos. La longitud de AQ es menor que la longitud de PQ. ¿Cuál de las siguientes medidas debe ser la longitud de AQ para que los rectángulos sean semejantes? Para resolver este ejercicio, tenemos que darnos cuenta que estamos hablando de semejanza. Acá nosotros tenemos 2 rectángulos. Y para que exista semejanza, debe existir una proporción entre sus lados. Por lo tanto, la proporción sería el lado menor con el lado mayor en el triángulo más grande, perdón, en el rectángulo de mayor tamaño, y lo mismo debe ocurrir en el otro rectángulo, del lado menor al lado mayor. Por lo tanto, el planteamiento que nosotros podemos realizar es el siguiente. 3 es a 6, como X, que es la medida que estamos buscando, es a 5. Por lo tanto, resolver este problema consiste en encontrar cuánto vale la X. Para esto, en una simple ecuación, el 5 que está dividiendo pasa multiplicando, en este caso el 3, lo que nos daría como 15 sobre 6. Esa fracción simplemente la tenemos que simplificar y vamos a encontrar la solución al problema. 15 y 6 se pueden dividir por 3. Por lo tanto, 15 dividido en 3 son 5, 6 dividido en 3 son 2, y esa sería la fracción, o digamos la medida, del segmento QA para que realmente se provoque la semejanza entre estos rectángulos. Es decir, la respuesta correcta para este ejercicio corresponde a la alternativa D. Y de esta forma lo hemos resuelto sin ningún problema. En el ejercicio número 44 tenemos el siguiente enunciado. ¿Cuál o cuáles de las siguientes semejanzas es o son verdaderas? En este caso tenemos 3 semejanzas propuestas y tenemos que comprobar si es que realmente lo son. Vamos a estudiar una por una. En primer lugar, vamos a hacerle un zoom a la semejanza propuesta número 1. En este caso se nos está diciendo que el triángulo ABC es semejante al triángulo MNP, sabiendo que M, N y P son los puntos medios de los lados del triángulo ABC. En primer lugar, como nosotros estamos hablando de puntos medios, quiere decir, si este segmento CB
nosotros lo tenemos, como M es un punto medio, nosotros lo vamos a dividir en dos segmentos iguales. Esa es la característica del punto medio. Ahora bien, el segmento, por ejemplo, en este caso CA, va a ser dividido en dos segmentos iguales, que en este caso lo marcamos de color azul. Y por último, en este caso, el segmento AB, como P es punto medio, se va a dividir en dos segmentos iguales. En este caso lo definimos de color verde. Ahora bien, también tenemos que recordar lo siguiente. Si nosotros tenemos en un triángulo la unión de dos puntos medios, ese segmento que se forma, que es paralelo en este caso al segmento AB, va a corresponder en este caso a la mitad del segmento paralelo. Por lo tanto, si aquí utilizamos dos segmentos de color verde, el segmento NM va a ser, en este caso, un segmento de color verde. Y lo mismo va a ocurrir con los otros lados. Por ejemplo, en este caso tenemos dos segmentos de color azul y el lado paralelo a él, en este caso MP, va a corresponder a un segmento de color azul. Y por último, en este caso, el segmento CB es paralelo al segmento NP. Y en este caso va a corresponder a la mitad de su tamaño. Y en este caso lo hemos definido de color rojo. Entonces, si se dan cuenta, existe una relación y proporción entre sus lados. Ahora lo importante es determinar si es que esa proporción o semejanza, ¿cierto?, está bien dirigida, o sea, en el mismo sentido. En primer lugar, para poder hacerlo, vamos a definirlo de la siguiente forma para que sea más ilustrativo. Vamos a partir con el segmento AB. El segmento AB nosotros lo definimos de color verde. Por lo tanto, ese segmento tiene que ser proporcional al segmento MN. Por eso hablo del mismo sentido. Aquí estoy ocupando A y B, entonces acá tengo que ocupar M y N. Entonces, MN, si se dan cuenta, es un segmento de color verde. Por lo tanto, como AB son dos segmentos de color verde, sí son proporcionales entre sí. Ahora bien, comprobemos otro segmento. El segmento, en este caso, BC. El segmento BC nosotros los hemos definido de color rojo. Por lo tanto, tenemos que comprobar si hay proporcionalidad con el segmento NP. El segmento NP es un segmento de color rojo. Si se dan cuenta, se produce también en este caso la proporcionalidad entre sus lados. Y por último, ya sabemos en este caso que el segmento, en este caso de color azul, que vamos a definir como AC, tiene que ser, en este caso también, proporcional al segmento MP. Veamos, el segmento AC ocupa dos segmentos de color azul y el segmento MP ocupa un segmento de color azul. Por lo tanto, sí son semejantes. Entonces, para este ejercicio, el número 1, nosotros podemos comprobar que los triángulos propuestos sí son semejantes y todo esto a través del criterio de lado, lado, lado. Ahora bien, vamos a comprobar el segundo ejercicio propuesto. En este caso se nos dice que el triángulo ABC es semejante con el triángulo MNP. Además que MN es paralelo a AB. MN es paralelo a B. NP es paralelo a CB. Y por último, DM es paralelo a AC. Entonces, si se produce esta relación entre sus lados, nosotros tenemos que comprobar si es que realmente son semejantes o no esos triángulos. Para eso, vamos a definir primero utilizando algunos ángulos. Vamos a definir en primer lugar el triángulo ABC. El triángulo ABC lo vamos a definir con los siguientes ángulos. En primer lugar, el ángulo en A lo vamos a llamar alfa. Al ángulo B lo vamos a llamar beta. Y al ángulo en C lo vamos a llamar, en este caso, gamma. Ya tenemos entonces definidos los ángulos interiores de ese triángulo. Ahora, si se dan cuenta y recordamos un poco los contenidos, aquí hay rectas que son paralelas o segmentos de rectas que son paralelas. Por lo tanto, existe una correspondencia entre sus ángulos. Y acá nos tenemos que acordar de eso. Por ejemplo, en este caso, el ángulo en beta, cuando nosotros estamos entre paralelas, lo podemos encontrar
acá. En este caso, en el vértice en N. Por lo tanto, en este caso, N, también tenemos el ángulo beta. Recordemos, esto es simplemente a través de la correspondencia entre ángulos entre paralelas. En este caso son ángulos alternos internos. Ahora bien, lo mismo va a ocurrir con el ángulo en alfa. El ángulo en alfa lo vamos a encontrar, en este caso, en el vértice M. Por lo mismo, tenemos ángulos, ¿cierto?, entre paralelas y son alternos internos. Y por último, nos podemos dar cuenta de lo siguiente, simplemente por construcción de triángulos. Si este vértice en M, ¿cierto?, es alfa, si este vértice en N es beta, este ángulo, ¿cierto?, en P, lo vamos a definir como gamma. Simplemente por construcción, porque nosotros definimos que en este caso alfa más beta más gamma son 180 grados. Ahora, lo mismo que hicimos en la parte número 1, en el ejercicio 1, nosotros vamos a comprobar si es que existe, ¿cierto?, la proporción, o en este caso, la congruencia entre ángulos. Si es que los tres ángulos en los vértices, ¿cierto?, que se producen acá, en ese mismo sentido, son congruentes, eso quiere decir que los triángulos son semejantes, por el criterio de ángulo-ángulo. Veamos, tenemos que ver el mismo sentido en los vértices que vamos a utilizar. Por ejemplo, en este caso, A es alfa, B en este caso es beta y C en este caso es gamma. Por lo tanto, tiene que existir el mismo orden con el triángulo MNP. En M tenemos alfa, cumple, en N tenemos beta, cumple también, y en P tenemos gamma. Por lo tanto, si se dan cuenta, la relación entre sus ángulos es correcta. Hay congruencia entre sus respectivos ángulos. Por lo tanto, estos triángulos también son semejantes entre sí a través del criterio de ángulo-ángulo. Y por último, tenemos que comprobar en este triángulo que tenemos acá. Vamos a comprobar si es que realmente son semejantes entre sí. Primero, ¿qué se nos dice? Que el triángulo ABC, que también podemos definir sus ángulos, siempre es bueno partir con eso para tener un punto de referencia. Vamos a definir, por ejemplo, que este es alfa, que el ángulo en B va a ser beta, y en este caso el ángulo en C nos damos cuenta que corresponde a 90 grados. Se dice que este triángulo, que es el más grande, es semejante al triángulo CBD, que sería CBD. Tenemos que comprobarlo. Para poder comprobarlo, también se nos está diciendo que, en este caso, CD es perpendicular a AB. Entonces, cuando hay, en este caso, segmentos perpendiculares, tenemos que recordar también que se produce un ángulo de 90 grados acá. Eso quiere decir que son perpendiculares. Entonces, ¿cómo vamos a comprobar esto? También lo vamos a hacer en este caso con criterios de ángulos. Si se dan cuenta, en primer lugar, nosotros podemos definir lo siguiente. Podemos decir que alfa más beta más 90 grados serán en este caso 180 grados. Todo esto, ¿cierto?, por ángulos interiores de un triángulo cualquiera. Entonces, si se dan cuenta acá, nosotros tenemos que comprobar en este triángulo, en el CBD. En este caso tenemos beta más 90 grados. Beta más 90 grados más lo que me falta, formo los 180. Pero si tengo beta y si tengo 90 grados, este ángulo, por consiguiente, tiene que ser en este caso alfa. Este ángulo que se produce acá. Y con eso ya tenemos información necesaria para demostrar la semejanza, porque ya tenemos los ángulos de cada uno de los vértices que se nos están pidiendo. Comprobemos. En este caso vamos a seguir el mismo orden. El ángulo en A, el ángulo en B y el ángulo en C. En este caso tenemos alfa, beta y 90 grados. Se tiene que provocar lo mismo en el otro triángulo. Alfa, beta y 90 grados. El ángulo en C, en este caso, es alfa. El ángulo en B es beta y el ángulo en D es 90 grados. Entonces, si se dan cuenta, existe una congruencia entre sus ángulos respectivamente. Por lo tanto, también estos triángulos que se proponen son semejantes entre sí a través del criterio de ángulo-ángulo. Por lo tanto, la alternativa correcta para este ejercicio
es la letra E. Y de esta forma hemos resuelto el ejercicio. En el ejercicio número 45 tenemos el siguiente enunciado. Un profesor plantea la siguiente situación. Dos postes verticales, A y B, están a una distancia de 4 metros y 12 metros, respectivamente, de una estaca enterrada en el suelo. De esta sale un cable recto que la une con las cimas de los postes, como se representa en la siguiente figura. El profesor solicita a Marcela que determine la altura del poste B. Ella realiza el siguiente procedimiento. Paso 1. Considera que con los datos del ejercicio se puede plantear la igualdad. 3/4 es igual a la altura del poste B partido por 8. Paso número 2. Multiplica por 8 en ambos lados de la igualdad, obteniendo 3 por 8 partido por 4, que es igual a la altura del poste B. Paso número 3. Realiza la operatoria, obteniendo que la altura del poste B es 6 metros. ¿En qué paso Marcela cometió un error? Para resolver este ejercicio, nos tenemos que dar cuenta que existe, ¿cierto?, una proporción entre los lados, porque estamos, ¿cierto?, con segmentos que son paralelos. Ahora bien, ¿dónde está el error? El planteamiento de Marcela, en un comienzo, está acertado. Va a ser la siguiente, en este caso, razón. Va a decir que en este caso la altura del poste, que en este caso son 3, a la distancia, ¿cierto?, del poste desde el suelo hacia la estaca, son 4 metros, o sea, está diciendo que es 3 es a 4, ¿cierto? Y la relación que nosotros tendríamos que provocar en el otro poste es la misma, o sea, la altura del poste con la distancia hacia la estaca. Por lo tanto, debería ser la altura del poste, que en este caso nosotros lo podemos llamar X. Bueno, ahí le dicen altura del poste B, pero es lo mismo, representa lo mismo. Y nosotros tenemos que determinar desde donde está el poste hacia la estaca. Pero si se dan cuenta, en este caso, desde el poste hacia la estaca, no son 8 metros, porque ambos postes se encuentran separados a 8 metros. En realidad, desde el punto B, que en este caso es de donde está el poste, en el suelo, hacia la estaca, debería haber sido en este caso 8 metros más 4 metros, que en este caso son 12. Y de esa forma poder plantear la relación, ¿cierto?, que existe entre estos lados. Pero ¿qué ocurrió? En este caso, la estudiante solamente consideró 8 metros, o sea, la distancia que separaba los postes. Debería haberlo hecho desde el suelo hacia la estaca. Por lo tanto, esta persona se equivocó en el paso número 1. Ya con eso, ¿cierto?, se cometió el error y no pudo llegar a la altura que en este caso se le está pidiendo. Por lo tanto, para este ejercicio, la alternativa es A. Y de esta forma queda resuelto. En el ejercicio número 46 tenemos el siguiente enunciado. Una empresa constructora debe modificar la escalera de un edificio para incorporarle un descanso de 1 metro. Al hacer un corte transversal a la escalera, lo que se debe eliminar está representado en un triángulo, ABC, para luego añadirle los peldaños, tal como se representa en la siguiente figura. Para poder hacer el descanso con las especificaciones de la figura, ¿cuál debe ser la medida del segmento AB? Bien, para responder este ejercicio, tenemos que darnos cuenta de la ilustración que se nos entrega. En este caso tenemos la escalera original, que la podemos interpretar como un triángulo rectángulo de catetos 6 y 9. Luego, el descanso se debe encontrar a 2 metros de altura, para poder luego hacer el corte, pero teniendo además cuidado que este descanso debe tener una extensión de 1 metro, para que quede finalmente como esa ilustración. Entonces, con esta información que nosotros tenemos, inmediatamente podemos descubrir que acá se encuentra un teorema de Tales implícito. ¿Dónde lo podemos determinar? Mira, nosotros se nos está diciendo que la altura, ¿cierto?, de ese descanso se va a encontrar a 2 metros de el suelo, ¿cierto?, en la escalera. Entonces, como este descanso, ¿cierto?, en la construcción de una escalera tiene que ser paralelo al suelo, o sea, no puede tener una inclinación, nosotros estamos generando un segmento auxiliar paralelo al piso. Entonces, si se dan cuenta, hay un teorema de Tales intermedio acá. ¿Cómo lo podemos plantear?
de la siguiente manera. Tenemos un triángulo más pequeño y tenemos un triángulo más grande, teniendo estos segmentos paralelos entre sí. Entonces, nosotros sabemos cuánto es la medida de este segmento, porque sabemos que desde el suelo a la altura del descanso son 2 metros. Por lo tanto, este segmento, que también lo podemos ver en esta figura, corresponde a 4 metros. Entonces, con esos datos, nosotros podemos plantear un teorema de Thales, que nos quedaría de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a definir desde el triángulo más pequeño. 4 esa x, porque es este el valor que nosotros queremos determinar, ese segmento auxiliar, 4 esa x, como la altura de la escalera, que en este caso corresponde a 6, esa la extensión de la escalera, ¿cierto? Que sería desde este cateto del triángulo, que corresponde a 9. Entonces, de esa forma, podemos plantear un teorema de Thales. Repito, 4 es a x como 6 es a 9. Entonces, con eso vamos a saber ese segmento. En este caso, a través de un despeje simple de la ecuación, podemos determinar que corresponde, en este caso, a 9 por 4 dividido por 6. Por lo tanto, el valor de x, en este caso, corresponde a 36 dividido en 6. Es decir, este segmento mide 6 metros. Pero cuidado, porque ese segmento también debemos trabajarlo. ¿Por qué? Porque 6 metros es desde ese punto que estoy marcando acá hasta este punto en C. Pero cuidado, porque resulta que nosotros necesitamos generar ese descanso de 1 metro. Por lo tanto, este cateto, si se dan cuenta, ya que está formando este triángulo que está segmentado, debería tener una extensión de 5 metros. Porque si 5 le sumamos ese metro, que es digamos, la dimensión del descanso, vamos a formar los 6. Por lo tanto, vamos a generar un nuevo triángulo de catetos 4, 6, menos 1, que sería 5, ¿cierto? Y con eso nosotros vamos a poder determinar la hipotenusa que corresponde a lo que nos están preguntando, que es el segmento AB. Por lo tanto, ahora tenemos que utilizar el teorema de Pitágoras, basado, ¿cierto?, en los siguientes catetos. Vamos a tener 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Reitero, ¿por qué 5? Porque la extensión son 6 metros, pero debemos darle 1 metro para generar el descanso. Entonces, por eso la medida son 5. Ya, entonces, 4 al cuadrado más 5 al cuadrado nos va a dar la medida del segmento AB al cuadrado. Aquí simplemente sacamos las cuentas. 4 al cuadrado son 16, 5 al cuadrado son 25. Y de esa forma, ¿cierto?, poco a poco vamos a encontrar la medida del segmento AB. Luego simplemente tendríamos que aplicar la raíz cuadrada a la suma de esas medidas, que en este caso son 16 más 25, que corresponde a 41. Por lo tanto, el segmento AB va a tener un valor de la raíz cuadrada de 41. Estamos trabajando con metros, así que esa debe ser su medida de longitud. Y en este caso, podemos deducir que corresponde a la alternativa B. Y de esta forma hemos resuelto el ejercicio. En el ejercicio número 47 tenemos el siguiente enunciado. La siguiente figura representa una cancha rectangular de 36 metros de largo. Una persona ubicada en la esquina A envía un balón en línea recta a ras de piso a otra persona situada en el punto P, a 32 metros de distancia. Mientras que las personas ubicadas en la esquina B y en el punto Q realizan el mismo ejercicio con otro balón. En cierto instante, los balones chocan en el punto E. Las personas situadas en P y Q están en el mismo borde de la cancha, y el balón enviado desde A recorre 24 metros hasta el choque. ¿Qué distancia separa a las personas ubicadas en P y en Q? Bien, para resolver este ejercicio, tenemos que, en primer lugar, completar con los datos que se nos están entregando. Nosotros sabemos que el largo de la cancha
corresponde, en este caso, a 36 metros. También sabemos que la persona situada en el punto A, cuando lanza el balón, ¿cierto?, hasta el punto P, recorre una distancia de 32 metros en total. 32 metros desde el punto A hasta el punto P. Cuando la persona lanza el balón desde el punto A y llega, ¿cierto?, hasta el punto P, en algún momento, ¿cierto?, en el punto M, va a chocar con el otro balón. Entonces, esa distancia desde el punto A hasta el choque, también se nos dice que se alcanza a los 24 metros. 24 metros. Inmediatamente nosotros, si este segmento, ¿cierto?, mide 24 y el completo mide 32, podemos deducir cuál es el segmento MP, que en este caso corresponde a 8 metros. Ese pequeño segmento. Ahora bien, con esa información ya completada dentro del esquema de la situación, nosotros tenemos que tratar de determinar, en este caso, el segmento QP, que lo vamos a llamar el segmento X. Bien, si nos damos cuenta, cuando nosotros tenemos una cancha, ¿cierto? Cuando se nos dice que es rectangular, y bueno, por construcción y deducción, nosotros sabemos que el segmento AB es paralelo a este segmento que está acá. ¿Ya? Y estas diagonales, digamos, se encuentran al interior de esas paralelas, o son atravesadas, ¿cierto?, con las paralelas. Por lo tanto, nosotros estamos en presencia de, en este caso, el teorema de Tales. Y además, se produce una semejanza entre esos triángulos. ¿Cuál es la semejanza que se produce? La semejanza existe entre el triángulo ADM y el triángulo PQM. Entonces, eso también lo podemos plantear. Esto es simplemente teoría. El triángulo ADM es semejanza, tiene una semejanza, ¿cierto?, con el triángulo, en este caso, PQM. Entonces, con eso, como existe una semejanza, también hay una proporcionalidad entre sus lados. Entonces, con eso, nosotros podemos encontrar en este caso el valor de X, o la distancia de Q y P. Bien, entonces para eso vamos a plantear razones que nos sirvan para este ejercicio. Entonces, en este caso nosotros vamos a decir que el segmento AB, que en este caso corresponde a 36, lo vamos a dividir con su correspondiente, que en este caso sería PQ, que es X, lo que no conocemos. Ahora bien, tenemos que tratar de utilizar las medidas que conocemos. Por lo tanto, acá necesitamos utilizar para el primer triángulo el segmento AM. AM en el fondo consiste en utilizar el primer vértice y el último vértice. Nosotros sabemos que en este caso AM tiene una distancia de 24 metros. Y debemos en este caso hacerla coincidir con su correspondiente, para que la razón quede bien escrita. Entonces, ¿cuál será su correspondiente? Será el segmento que une los vértices, ¿ya?, o los puntos, ¿cierto?, P y M. En este caso, P y M tiene una distancia de 8 metros. Vamos a utilizar los mismos colores para que nos quede ordenado el ejercicio. Entonces, de esta manera, nosotros utilizando, en primer lugar, el teorema de Tales, o también, ¿cierto?, la semejanza de triángulos que se genera al momento de tener dos paralelas cortadas por dos diagonales, nosotros planteamos esa razón. Y con esa razón tenemos una ecuación con una variable que podemos encontrar. Por lo tanto, en este caso, simplemente un manejo algebraico, vamos a decir que X será igual a 36 multiplicado por 8 y todo eso dividido en 24. Para encontrar la solución, para no tener que multiplicar esos números tan grandes, simplemente podemos hacer unos pequeños arreglos e ir tratando de simplificar la expresión. Por ejemplo, ¿cómo nos va a quedar? Nosotros podemos decir que 36 es 12 por 3, ¿cierto? Y en este caso, el 24 también lo podríamos expresar como 8
por 3. Entonces con eso ya podemos generar alguna simplificación. Como por ejemplo, este 8 se elimina con el 8 y este 3 se cancela con el 3. Por lo tanto, en este caso, el valor de x tiene un valor de 12. Entonces, la distancia, ¿cierto?, que separa a P y Q son de 12 metros, que en este caso corresponde a la alternativa C. Y de esta forma hemos encontrado la solución al problema. Ejercicio número 48, tenemos el siguiente enunciado. Un mapa está hecho a escala de 1 es a 1.000.000. ¿Cuál es la distancia real que hay entre dos ciudades si en el mapa esta distancia es de 30 centímetros? Bien, para resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que darnos cuenta es nuestra escala. En nuestra escala quiere decir que si en el mapa nosotros tenemos una separación de 1 centímetro, eso significa que son en la distancia real 1.000.000 de centímetros. Ahora bien, nosotros necesitamos saber 30 centímetros en el mapa, ¿cuánto significa en distancia real? Si nos damos cuenta, todas las alternativas están representadas en kilómetros. Y generalmente uno cuando trabaja en un mapa, uno no habla de distancias entre ciudades por centímetros, porque representan números demasiado grandes. Por lo tanto, una forma de hacer este ejercicio es que tratemos de representar esta misma escala, pero en kilómetros. Entonces, para eso vamos a hacer la siguiente relación. Necesitamos saber cuánto es 1.000.000 de centímetros escritos en kilómetros. Entonces, lo que podemos ir a hacer es construir esta nueva escala. 1.000.000 de centímetros, si nosotros lo dividimos por 100, vamos a saber cuántos metros son. Aquí simplemente simplificamos y nos va a dar como resultado 10.000. O sea, podemos decir que 1.000.000 de centímetros son 10.000 metros. A su vez, podemos decir cuántos kilómetros representa en este caso los 10.000 metros. Aquí es fácil darse cuenta porque 10.000 metros dividido por 1.000, porque 1.000, ¿cierto?, metros corresponden a 1 kilómetro. Cuando nosotros simplificamos, ¿cierto?, nos va a dar 10. O sea, podemos decir que 1 es a 1.000.000 es lo mismo que decir que 1 centímetro corresponde, ¿cierto?, en la distancia real a 10 kilómetros. Esa sí es una escala que es mucho más amigable cuando uno trabaja, por ejemplo, viendo lo que son los mapas, porque nosotros generalmente las distancias las vemos en kilómetros, no en centímetros. Entonces, ahora sí podemos contestar la pregunta. Se nos está diciendo que en el mapa hay una separación de 30 centímetros. Por lo tanto, nosotros necesitamos saber cuántos kilómetros son. Entonces, para eso podemos hacer simplemente una razón. Podemos decir que 1 centímetro son 10 kilómetros y queremos saber 30 centímetros cuántos kilómetros son. Entonces, para hacer esto simplemente tenemos que despejar x en la ecuación y podremos encontrar el resultado. Entonces nos va a quedar algo muy sencillo, donde x será igual a 30 por 10. Por lo tanto, el valor de x corresponde a 300. Pero recordemos, nosotros ya estamos trabajando con kilómetros, así que no es necesario tener que hacer nuevamente una transformación de sus medidas. Por lo tanto, 30 centímetros de separación en un mapa corresponden en esta escala a 300 kilómetros. Por lo tanto, la alternativa correcta para este ejercicio es la letra C. Y de esta forma, tenemos el ejercicio resuelto. En el ejercicio número 49 tenemos el siguiente enunciado. A la circunferencia de centro O y radio R mayúscula se le aplica una motesia con centro O, obteniéndose una circunferencia de centro O y radio R minúscula, con R mayúscula mayor que R minúscula, tal como se muestra en la figura adjunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Entonces, lo que vamos a hacer en este ejercicio para poder resolverlo es analizar una a una para comprobar si realmente se cumple o no. En primer lugar, en la número 1, dice que la razón de homotesia es distinta de 1. Esto es algo completamente cierto. ¿Por qué? Porque si la razón de homotesia fuera 1, la figura original con la figura
resultante serían exactamente iguales. Y nosotros aquí inmediatamente nos damos cuenta que son distintas. De partida porque tienen radios distintos. Por lo tanto, la número 1, esa aseveración es correcta. En la aseveración número 2, nosotros se nos dice que la razón de Motesia puede ser negativa. Esto también es correcto. ¿Por qué? Solo en el caso específico de una circunferencia, porque recordemos que una razón de Motesia negativa significa que la figura se invierte. Pero nosotros en una circunferencia no podemos notar que la figura se invierte, porque es una circunferencia. O sea, no existe, ¿cierto?, una modificación en su estructura, a diferencia de otros polígonos. Por lo tanto, puede ser también una razón negativa. Ahora bien, número 3 dice, si se conoce la razón de Motesia, entonces se conoce la razón entre sus radios. Esto también es correcto. Cuando uno sabe la razón de Motesia, puede determinar varias cosas, como por ejemplo, la razón de sus perímetros, la razón de sus áreas. E inmediatamente lo podemos comprobar en este caso con la razón de los radios de estas circunferencias. Por lo tanto, 1, 2 y 3 son afirmaciones completamente verdaderas. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra E. Y de esta forma, hemos resuelto el ejercicio. En el ejercicio número 50, tenemos el siguiente enunciado. Sean A de coordenadas 1,1, B de coordenadas 5,3 y C los vértices de un triángulo. Se puede determinar las coordenadas del vértice C del triángulo si se sabe que, número 1, el ángulo BAC es igual a 90 grados. Número 2, el triángulo es isósceles y el vértice C está en el cuarto cuadrante. Bien, para resolver este ejercicio de suficiencia de datos, recordemos que, en primer lugar, debemos solamente utilizar la primera información, sin considerar la segunda. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es generar, en este caso, un plano cartesiano para que la representación de esta situación sea mucho más cómoda para nosotros. Entonces, en este caso, vamos a tener lo que corresponde al eje X, al eje Y, y tenemos que ubicar, en este caso, los vértices del triángulo que conocemos, que en este caso es de coordenadas 1,1, que quedaría más o menos por acá. Ahí tenemos el vértice A, y en este caso el 5,3, que lo vamos a hacer aproximadamente por aquí. En este caso corresponde más o menos en esa posición. Es solo un esbozo para representar la situación. Y el vértice C, en este caso, no sabemos en qué posición está. Así que, por lo menos, esa es la información que nosotros conocemos. Conocemos esta distancia, ¿cierto? Que corresponde ahí. Ya, entonces, veamos qué es lo que dice la número 1. La número 1 se nos está diciendo que el ángulo BAC es 90 grados. Pero en este caso, con solamente esa información, nosotros no podríamos determinar dónde queda cierto ubicada esa coordenada. ¿Por qué? Porque vamos a generar lo siguiente, miren. Se dice que se forma 90 grados, pero se pueden formar 90 grados en esa posición, formando, por ejemplo, ese triángulo, y ahí tengo los 90 grados, o también yo podría formar 90 grados, pero en este sentido. Y se forma este triángulo. ¿Se fijan? Entonces, el vértice puede quedar acá, en esta posición, en este caso el vértice C, o también podría quedar acá, porque ambos ángulos son de 90 grados. Entonces, con esa información, solo con esa, yo no puedo saber cuál es la coordenada del vértice C. Por lo tanto, una por sí sola queda, en este caso, descartada. Y cada una por sí sola también. Bien, ahora tenemos que resolver el problema, intentar resolverlo, solamente con la información del número 2. Entonces, borramos todo lo que fuimos agregando para que podamos completar. Bien, esos son los datos que tenemos, digamos, en el enunciado. Ya, ahora se nos dice que el triángulo es isósceles y el vértice C está en el cuarto cuadrante. Bueno, ¿dónde se ubica el cuarto cuadrante? Recordemos que los cuadrantes se generan
cuando se produce este corte de dos perpendiculares o dos rectas reales. Y el sentido de los cuadrantes es antihorario. Ese es el cuadrante 1, este es el cuadrante 2, acá tenemos el cuadrante 3 y el cuadrante 4 lo tenemos por acá. Ya, entonces, ¿qué se nos está diciendo? Se dice que el triángulo es isósceles y el vértice C está en el cuarto cuadrante. Entonces, vértice C va a estar en esta posición. No sabemos específicamente dónde. Puede que esté en ese punto, puede que esté más acá, puede que esté más arriba, más abajo, pero en ese cuadrante. Ya, y se dice que es isósceles. O al momento de ser isósceles, nosotros tendríamos que encontrar un par de lados que sean iguales, de la misma medida. Entonces podríamos decir a lo mejor que esos dos lados son iguales. Así como también podríamos decir, hipotéticamente, que este lado es igual a ese, o ese lado es igual a ese. Solamente se nos dice que el triángulo es isósceles, pero nosotros no sabemos cuáles son los lados que son iguales. No sabemos identificar cuál es la base. Entonces, solamente con la información del número 2, tampoco podríamos saber, en este caso, cuál es la coordenada del vértice C. ¿Ya? Entonces, en este caso, también vamos a descartar 2 por sí sola. Y recién ahora podemos intentar resolver el ejercicio en el sentido de que ambos, número 1 y número 2, nos entregan información al problema. Ya, entonces, recordemos, en lo número 1 nos estaban diciendo que BAC es igual a 90 grados. O sea, el ángulo que se produce aquí son 90 grados. Esa es la información que se nos da. Y lo otro era que en este caso el triángulo es isósceles y el vértice C está en el cuarto cuadrante. Ya, al momento de que el triángulo sea isósceles y al mismo tiempo sea rectángulo, inmediatamente nosotros vamos a comprobar cuáles entonces los lados que son iguales. En este caso serían los catetos. Los catetos son iguales, o sea, tienen la misma medida. Entonces, con esta información, nosotros ahora sí estamos en condiciones de poder determinar el vértice en C. Podríamos saber la coordenada. El procedimiento es un poco largo, pero se puede sacar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos algunas fórmulas, como por ejemplo, la distancia entre dos puntos. Nosotros podríamos determinar esta distancia. Como sabemos las coordenadas, determinamos esta distancia. La distancia desde A a ese vértice C también tiene que ser la misma. Entonces nosotros lo podemos más o menos tentar a encontrar ese vértice. Y además tenemos otra condición que nos va a refutar dónde está la ubicación del vértice C, que es en este caso con el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque como estamos en presencia de un triángulo o rectángulo y sabemos esta distancia, también sabemos esta distancia y por ende, por teorema de Pitágoras, también vamos a saber esta distancia, o sea, la medida de la hipotenusa. O sea, en este caso, tenemos varias condiciones que nos van a permitir encontrar la coordenada del vértice C. Sabemos que la distancia desde A a C está definida, que la distancia desde B a C también está definida. Además, tenemos la condición de que C tiene que estar en el cuarto cuadrante. Y si está en el cuarto cuadrante, sabemos, por ejemplo, que el X tiene que ser positivo, que el Y tiene que ser negativo. Entonces, con todas esas condiciones, nosotros sí podemos determinar cuál es la coordenada del vértice C. No se nos está pidiendo que nosotros determinemos la coordenada, porque es un ejercicio de suficiencia de datos. Solamente se nos pregunta si con la información que se nos entrega, nosotros podemos encontrar la solución. Claro que se puede. Hay hartas condiciones que nos van a permitir resolver el problema. Por ahora se escapa de la pregunta encontrar la respuesta, pero con la información que nosotros tenemos, sí estamos en condiciones para resolverlo. Por lo tanto, la alternativa correcta para este ejercicio sería la letra C, porque con ambas juntas, ambas informaciones, número 1 y número 2, es suficiente para resolver el ejercicio. Y de esta forma, hemos resuelto este problema. Estimados estudiantes, de esta forma hemos finalizado el tercer capítulo en el desarrollo de esta prueba de transición universitaria. Te invito a ver el último video y de esta forma poder estudiar la prueba completa. ¡Nos vemos!